Spider-Man, Sin Camino a Casa, estrenada en 2021 y conocida internacionalmente como Spider-Man No Way Home, es una de las películas más importantes y emocionalmente impactantes de la etapa moderna de Marvel. Dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, la película representa mucho más que una nueva aventura de superhéroes. Es una historia sobre las consecuencias de nuestros deseos, sobre la responsabilidad que acompaña al poder y, sobre todo, sobre el proceso doloroso de crecer y aprender a aceptar que no siempre podemos salvarlo todo. La película combina acción, humor, ciencia ficción, drama y nostalgia para construir una experiencia que funciona simultáneamente como continuación de la trilogía protagonizada por Holland y como homenaje a varias décadas de historia cinematográfica de Spider-Man. La película comienza exactamente después de los acontecimientos de Spider-Man, lejos de casa. Peter Parker ha sido desenmascarado públicamente y el mundo entero sabe que él es Spider-Man. Esta situación cambia completamente su vida. Lo que antes era una identidad secreta se convierte ahora en una noticia mundial. Peter deja de ser simplemente un adolescente que intenta equilibrar su vida escolar con sus responsabilidades como superhéroe. Ahora es una figura pública, perseguida por periodistas, admiradores y personas que lo consideran responsable de la muerte de Mysterio. La revelación de su identidad también afecta profundamente a las personas que lo rodean, especialmente a MJ y Ned. Uno de los aspectos más interesantes del comienzo de la película es precisamente la manera en que muestra las consecuencias personales de la fama. Peter siempre había deseado ser un héroe reconocido, pero cuando finalmente consigue esa atención, descubre que la fama no es necesariamente algo positivo. La gente no conoce la verdad completa y, por lo tanto, muchos construyen sus propias versiones de lo sucedido. Para algunos, Spider-Man es un héroe. Para otros, es un criminal. Peter se encuentra atrapado en medio de esta contradicción. La situación se vuelve todavía más complicada cuando Peter descubre que MJ, Ned y él no han sido aceptados en las universidades que deseaban. Aunque inicialmente parece un problema pequeño comparado con las amenazas que Spider-Man ha enfrentado anteriormente, para Peter representa algo muy importante. Su vida normal está siendo destruida por su identidad de superhéroe. No solamente ha perdido su privacidad, sino también la posibilidad de construir un futuro junto a sus amigos. Es entonces cuando Peter decide acudir al Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. Peter le pide que utilice la magia para hacer que el mundo olvide que él es Spider-Man. La idea parece sencilla, pero rápidamente se convierte en un desastre. Mientras Strange realiza el hechizo, Peter comienza a preocuparse por las consecuencias que tendría que personas importantes para él olvidaran su identidad. Intenta modificar el hechizo varias veces y, como consecuencia, la realidad comienza a romperse. Este momento es fundamental para comprender el tema central de la película. Peter quiere recuperar su vida normal, pero intenta hacerlo sin aceptar completamente las consecuencias de sus acciones. Su intención es buena, pero su manera de actuar es impulsiva. Peter Parker es, al fin y al cabo, un adolescente. Aunque posee poderes extraordinarios, todavía está aprendiendo a tomar decisiones responsables. El problema es que ahora, sus decisiones tienen consecuencias que afectan no solamente a su mundo, sino potencialmente al multiverso entero. La introducción del multiverso permite que la película explore una idea que durante mucho tiempo había sido una de las mayores fantasías de los seguidores de Spider-Man. La posibilidad de reunir diferentes versiones del personaje y diferentes villanos de distintas películas. Sin embargo, lo más interesante es que la película no utiliza el multiverso únicamente como un recurso espectacular. La historia utiliza estas versiones alternativas para hablar sobre la identidad, la pérdida, el arrepentimiento y la redención. Los primeros personajes que aparecen como consecuencia de la ruptura dimensional son los villanos de otras realidades. Entre ellos se encuentra el Doctor Octopus, interpretado nuevamente por Alfred Molina. Otto Octavius es uno de los personajes más memorables de la película.
porque representa una de las tragedias más profundas relacionadas con Spider-Man. Originalmente, el Dr. Octopus no era simplemente un villano malvado. Era un científico brillante cuyo experimento terminó destruyendo su vida y convirtiéndolo en una amenaza. La presencia del Dr. Octopus permite que la película establezca inmediatamente una conexión con la trilogía de Sam Raimi. Sin embargo, su regreso no se siente completamente gratuito. El personaje llega desde un momento específico de su propia historia y todavía conserva el conflicto interno relacionado con sus tentáculos mecánicos. La película aprovecha esta situación para mostrar que incluso algunos villanos, aparentemente irredimibles, pueden recuperar la humanidad que perdieron. Otro personaje fundamental es Norman Osborn, conocido como el Duende Verde, interpretado nuevamente por Willem Dafoe. Su regreso es especialmente importante porque el Duende Verde representa uno de los enemigos más peligrosos de Spider-Man. Dafoe vuelve a demostrar por qué su interpretación original fue tan recordada. El personaje posee una personalidad extremadamente perturbadora y una capacidad única para manipular emocionalmente a Peter. El Duende Verde es quizás el villano que mejor representa la oscuridad de la película. Mientras otros antagonistas tienen posibilidades de redención, Norman Osborn se encuentra dividido entre su personalidad humana y su alter ego. Esta dualidad convierte al personaje en una amenaza psicológica, además de física. La película utiliza su presencia para recordar que el mayor peligro para Peter no siempre es la fuerza bruta, sino la capacidad de destruir emocionalmente aquello que él ama. También regresa Electro, interpretado por Jamie Foxx. La película transforma considerablemente su apariencia y personalidad respecto a su versión anterior. Electro es presentado de una manera más carismática y divertida, pero sigue siendo un personaje impulsado por el deseo de obtener poder. Su presencia demuestra cómo la película puede reinterpretar elementos de historias anteriores sin necesariamente repetirlas exactamente. El Hombre de Arena, interpretado por Thomas Haden Church, también forma parte del grupo de villanos. Su personaje es particularmente interesante porque, al igual que el Dr. Octopus, posee una dimensión humana. Flint Marko no es simplemente un villano que desea conquistar el mundo. Sus motivaciones personales son más complejas y están relacionadas con su familia y su deseo de volver a una vida normal. Finalmente aparece el Lagarto, cuya historia está conectada con la versión de Peter Parker, interpretada por Andrew Garfield. Aunque el personaje funciona principalmente como una amenaza física, su inclusión completa el grupo de enemigos provenientes de diferentes universos. La gran idea de la película es que todos estos personajes están destinados a morir o desaparecer en sus respectivos universos. Doctor Strange inicialmente quiere enviarlos de regreso a sus mundos, incluso sabiendo que algunos podrían morir al regresar. Sin embargo, Peter se niega a aceptar esa solución. Para él, si existe una posibilidad de salvarlos, debe intentarlo. Esta decisión es extremadamente importante para el desarrollo de Peter Parker. Su pensamiento representa una interpretación más profunda del principio de responsabilidad asociado al personaje. Peter no quiere simplemente derrotar a sus enemigos, quiere salvarlos. El problema es que esta compasión también puede convertirse en una fuente de conflicto. La película plantea entonces una pregunta moral muy interesante. ¿Hasta qué punto una persona está obligada a salvar a alguien que ha causado daño? Peter cree que la respuesta es siempre que debe intentarlo. Strange, por el contrario, considera que algunas personas deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta diferencia entre ambos personajes representa una de las tensiones centrales de la historia. Peter decide ayudar a los villanos y comienza a buscar una manera de curarlos. La idea consiste en eliminar las condiciones que los transformaron en enemigos. El Dr. Octopus puede liberarse de la influencia de sus brazos mecánicos, Electro puede perder sus poderes y Norman Osborn puede ser separado de su personalidad del Duende Verde. Este proceso convierte la película en algo más parecido a una historia de redención que a una simple película de superhéroes. Peter intenta demostrar que estos personajes no tienen que morir como villanos. Existe la posibilidad de que,
puedan regresar a sus mundos como personas diferentes. Sin embargo, el plan fracasa debido a la naturaleza manipuladora del Duende Verde. Norman Osborn consigue tomar el control de la situación y provoca uno de los momentos más trágicos de toda la película: la muerte de May Parker. Desde el punto de vista temático, la película puede interpretarse como una historia sobre la aceptación. Peter comienza intentando cambiar la realidad porque no acepta su nueva situación. Después intenta cambiar el destino de los villanos porque no acepta que estén condenados a morir. Finalmente aprende que no todo puede cambiarse. Aceptar la pérdida es uno de los grandes temas de la película. Peter pierde a May, pierde a sus amigos, pierde su relación con MJ, pierde la posibilidad de tener una vida normal, pero también gana algo: una comprensión mucho más profunda de quién es. El multiverso, por lo tanto, funciona como una metáfora. Cada versión de Spider-Man representa una posibilidad diferente de lo que Peter podría llegar a ser. Tobey representa la experiencia y la madurez. Andrew representa el trauma y la búsqueda de redención. Tom representa la juventud y el proceso de aprendizaje. Los tres personajes demuestran que ser Spider-Man nunca ha sido fácil. Cada uno ha perdido algo. Cada uno ha sufrido. Cada uno ha tenido que continuar. La película también reflexiona sobre la diferencia entre justicia y venganza. Peter comienza creyendo que salvar a los villanos es lo correcto, pero después de la muerte de May siente que la venganza es la única respuesta posible. La intervención de los otros Spider-Man lo ayuda a recordar quién quiere ser. La película no dice que el dolor desaparece cuando perdonamos. Peter sigue sufriendo. La muerte de May no se deshace. Su vida no vuelve a ser como antes. El perdón no elimina las consecuencias, pero evita que Peter permita que su dolor determine quién será en el futuro. En ese sentido, Spider-Man Sin Camino a Casa es una historia de madurez. Peter empieza siendo un adolescente que quiere arreglar todos sus problemas y termina siendo un héroe dispuesto a aceptar una vida difícil si eso significa proteger a los demás. La película también funciona como una carta de amor a las diferentes generaciones de Spider-Man. Para quienes crecieron con Tobey Maguire, su regreso representa una conexión con la infancia. Para quienes siguieron las películas de Andrew Garfield, su regreso ofrece una oportunidad de cerrar emocionalmente su historia. Y para quienes conocieron al personaje a través de Tom Holland, la película representa la culminación de su evolución. La nostalgia, sin embargo, nunca funciona únicamente como decoración. Cada regreso tiene un propósito narrativo. Doctor Octopus representa la posibilidad de redención. El Duende Verde representa la corrupción y el Cómputo Electro representa el deseo de poder. El Hombre de Arena representa la búsqueda de una vida mejor. El Lagarto representa las consecuencias de la ciencia sin control. Los tres Spider-Man representan diferentes caminos que puede tomar un héroe, y Peter Parker representa la decisión de elegir el camino correcto, incluso cuando es el más doloroso. En conclusión, Spider-Man Sin Camino a Casa es una película que combina espectáculo y emoción de una manera particularmente efectiva. Su mayor logro no es simplemente reunir personajes populares de diferentes películas. Su verdadera fuerza está en utilizar esa reunión para contar una historia sobre responsabilidad, pérdida, perdón y crecimiento. Tom Holland ofrece una de sus interpretaciones más emocionales como Peter Parker, mostrando a un personaje que comienza la película preocupado principalmente por recuperar su vida y termina aceptando sacrificarla para proteger a los demás. Willem Dafoe vuelve a demostrar la enorme fuerza de su interpretación del Duende Verde, mientras que Alfred Molina aporta humanidad y complejidad al Doctor Octopus. Andrew Garfield encuentra una oportunidad para darle un nuevo significado a la historia de su Spider-Man, y Tobey Maguire representa la versión más experimentada y madura del héroe. La película también consigue algo difícil: convertir la nostalgia en una parte importante de la historia sin depender completamente de ella. Las apariciones de los antiguos Spider-Man generan emoción porque representan algo más profundo que una simple sorpresa.
Son personajes que regresan para ayudar a Peter a comprender qué significa realmente ser Spider-Man. Al final, Peter Parker queda solo, pero no derrotado. Ha perdido a las personas que más ama, pero ha aprendido a vivir con esa pérdida. Ha perdido su vida anterior, pero ha encontrado su identidad. Ha perdido el reconocimiento del mundo, pero ha comprendido que ser héroe no significa recibir aplausos. Y esa es probablemente la idea más poderosa de toda la película. Spider-Man no es un héroe porque el mundo sepa quién es. Spider-Man es un héroe porque incluso cuando nadie sabe su nombre, incluso cuando nadie recuerda sus sacrificios, incluso cuando no obtiene nada a cambio, sigue eligiendo hacer lo correcto. Por eso, el final de Sin Camino a Casa funciona como un nuevo comienzo. Peter Parker ya no necesita que Tony Stark lo guíe. Ya no necesita que los Vengadores lo acepten. Ya no necesita que el mundo conozca su nombre. Ahora simplemente es Spider-Man. Y después de todo lo que ha vivido, finalmente entiende lo que eso significa. Spider-Man, Sin Camino a Casa, estrenada en 2021 y conocida internacionalmente como Spider-Man, No Way Home, es una de las películas más importantes y emocionalmente impactantes de la etapa moderna de Marvel. Dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, la película representa mucho más que una nueva aventura de superhéroes. Es una historia sobre las consecuencias de nuestros deseos, sobre la responsabilidad que acompaña al poder y, sobre todo, sobre el proceso doloroso de crecer y aprender a aceptar que no siempre podemos salvarlo todo. La película combina acción, humor, ciencia ficción, drama y nostalgia para construir una experiencia que funciona simultáneamente como continuación de la trilogía protagonizada por Holland y como homenaje a varias décadas de historia cinematográfica de Spider-Man. La película comienza exactamente después de los acontecimientos de Spider-Man, lejos de casa. Peter Parker ha sido desenmascarado públicamente y el mundo entero sabe que él es Spider-Man. Esta situación cambia completamente su vida. Lo que antes era una identidad secreta se convierte ahora en una noticia mundial. Peter deja de ser simplemente un adolescente que intenta equilibrar su vida escolar con sus responsabilidades como superhéroe. Ahora es una figura pública, perseguida por periodistas, admiradores y personas que lo consideran responsable de la muerte de Misterio. La revelación de su identidad también afecta profundamente a las personas que lo rodean, especialmente a MJ y Ned. Uno de los aspectos más interesantes del comienzo de la película es precisamente la manera en que muestra las consecuencias personales de la fama. Peter siempre había deseado ser un héroe reconocido, pero cuando finalmente consigue esa atención, descubre que la fama no es necesariamente algo positivo. La gente no conoce la verdad completa y, por lo tanto, muchos construyen sus propias versiones de lo sucedido. Para algunos, Spider-Man es un héroe. Para otros, es un criminal. Peter se encuentra atrapado en medio de esta contradicción. La situación se vuelve todavía más complicada cuando Peter descubre que MJ, Ned y él no han sido aceptados en las universidades que deseaban. Aunque inicialmente parece un problema pequeño comparado con las amenazas que Spider-Man ha enfrentado anteriormente, para Peter representa algo muy importante. Su vida normal está siendo destruida por su identidad de superhéroe. No solamente ha perdido su privacidad, sino también la posibilidad de construir un futuro junto a sus amigos. Es entonces cuando Peter decide acudir al Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. Peter le pide que utilice la magia para hacer que el mundo olvide que él es Spider-Man. La idea parece sencilla, pero rápidamente se convierte en un desastre. Mientras Strange realiza el hechizo, Peter comienza a preocuparse por las consecuencias que tendría que personas importantes para él olvidaran su identidad. Intenta modificar el hechizo varias veces y, como consecuencia, la realidad comienza a romperse. Este momento es fundamental para comprender el tema central de la película. Peter quiere recuperar su vida normal, pero intenta hacerlo sin aceptar completamente las consecuencias de sus acciones. Su intención es buena, pero su manera de actuar es impulsiva.
Peter Parker es, al fin y al cabo, un adolescente. Aunque posee poderes extraordinarios, todavía está aprendiendo a tomar decisiones responsables. El problema es que ahora, sus decisiones tienen consecuencias que afectan no solamente a su mundo, sino potencialmente al multiverso entero. La introducción del multiverso permite que la película explore una idea que durante mucho tiempo había sido una de las mayores fantasías de los seguidores de Spider-Man: la posibilidad de reunir diferentes versiones del personaje y diferentes villanos de distintas películas. Sin embargo, lo más interesante es que la película no utiliza el multiverso únicamente como un recurso espectacular. La historia utiliza estas versiones alternativas para hablar sobre la identidad, la pérdida, el arrepentimiento y la redención. Los primeros personajes que aparecen como consecuencia de la ruptura dimensional son los villanos de otras realidades. Entre ellos se encuentra el Dr. Octopus, interpretado nuevamente por Alfred Molina. Otto Octavius es uno de los personajes más memorables de la película, porque representa una de las tragedias más profundas relacionadas con Spider-Man. Originalmente, el Dr. Octopus no era simplemente un villano malvado. Era un científico brillante cuyo experimento terminó destruyendo su vida y convirtiéndolo en una amenaza. La presencia del Dr. Octopus permite que la película establezca inmediatamente una conexión con la trilogía de Sam Raimi. Sin embargo, su regreso no se siente completamente gratuito. El personaje llega desde un momento específico de su propia historia y todavía conserva el conflicto interno relacionado con sus tentáculos mecánicos. La película aprovecha esta situación para mostrar que incluso algunos villanos, aparentemente irredimibles, pueden recuperar la humanidad que perdieron. Otro personaje fundamental es Norman Osborn, conocido como el Duende Verde, interpretado nuevamente por Willem Dafoe. Su regreso es especialmente importante porque el Duende Verde representa uno de los enemigos más peligrosos de Spider-Man. Dafoe vuelve a demostrar por qué su interpretación original fue tan recordada. El personaje posee una personalidad extremadamente perturbadora y una capacidad única para manipular emocionalmente a Peter. El Duende Verde es quizás el villano que mejor representa la oscuridad de la película. Mientras otros antagonistas tienen posibilidades de redención, Norman Osborn se encuentra dividido entre su personalidad humana y su alter ego. Esta dualidad convierte al personaje en una amenaza psicológica, además de física. La película utiliza su presencia para recordar que el mayor peligro para Peter no siempre es la fuerza bruta, sino la capacidad de destruir emocionalmente aquello que él ama. También regresa Electro, interpretado por Jamie Foxx. La película transforma considerablemente su apariencia y personalidad respecto a su versión anterior. Electro es presentado de una manera más carismática y divertida, pero sigue siendo un personaje impulsado por el deseo de obtener poder. Su presencia demuestra cómo la película puede reinterpretar elementos de historias anteriores sin necesariamente repetirlas exactamente. El Hombre de Arena, interpretado por Thomas Haden Church, también forma parte del grupo de villanos. Su personaje es particularmente interesante porque, al igual que el Dr. Octopus, posee una dimensión humana. Flint Marko no es simplemente un villano que desea conquistar el mundo. Sus motivaciones personales son más complejas y están relacionadas con su familia y su deseo de volver a una vida normal. Finalmente aparece el Lagarto, cuya historia está conectada con la versión de Peter Parker, interpretada por Andrew Garfield. Aunque el personaje funciona principalmente como una amenaza física, su inclusión completa el grupo de enemigos provenientes de diferentes universos. La gran idea de la película es que todos estos personajes están destinados a morir o desaparecer en sus respectivos universos. Doctor Strange inicialmente quiere enviarlos de regreso a sus mundos, incluso sabiendo que algunos podrían morir al regresar. Sin embargo, Peter se niega a aceptar esa solución. Para él, si existe una posibilidad de salvarlos, debe intentarlo. Esta decisión es extremadamente importante para el desarrollo de Peter Parker. Su pensamiento representa una interpretación más profunda del principio de responsabilidad asociado al personaje. Peter no quiere simplemente derrotar a sus enemigos, quiere salvarlos. El problema es que esta compasión
también puede convertirse en una fuente de conflicto. La película plantea entonces una pregunta moral muy interesante. ¿Hasta qué punto una persona está obligada a salvar a alguien que ha causado daño? Peter cree que la respuesta es siempre que debe intentarlo. Strange, por el contrario, considera que algunas personas deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta diferencia entre ambos personajes representa una de las tensiones centrales de la historia. Peter decide ayudar a los villanos y comienza a buscar una manera de curarlos. La idea consiste en eliminar las condiciones que los transformaron en enemigos. El Dr. Octopus puede liberarse de la influencia de sus brazos mecánicos, Electro puede perder sus poderes y Norman Osborn puede ser separado de su personalidad del Duende Verde. Este proceso convierte la película en algo más parecido a una historia de redención que a una simple película de superhéroes. Peter intenta demostrar que estos personajes no tienen que morir como villanos. Existe la posibilidad de que puedan regresar a sus mundos como personas diferentes. Sin embargo, el plan fracasa debido a la naturaleza manipuladora del Duende Verde. Norman Osborn consigue tomar el control de la situación y provoca uno de los momentos más trágicos de toda la película: la muerte de May Parker. Desde el punto de vista temático, la película puede interpretarse como una historia sobre la aceptación. Peter comienza intentando cambiar la realidad porque no acepta su nueva situación. Después intenta cambiar el destino de los villanos porque no acepta que estén condenados a morir. Finalmente aprende que no todo puede cambiarse. Aceptar la pérdida es uno de los grandes temas de la película. Peter pierde a May, pierde a sus amigos, pierde su relación con MJ, pierde la posibilidad de tener una vida normal. Pero también gana algo: una comprensión mucho más profunda de quién es. El multiverso, por lo tanto, funciona como una metáfora. Cada versión de Spider-Man representa una posibilidad diferente de lo que Peter podría llegar a ser. Tobey representa la experiencia y la madurez. Andrew representa el trauma y la búsqueda de redención. Tom representa la juventud y el proceso de aprendizaje. Los tres personajes demuestran que ser Spider-Man nunca ha sido fácil. Cada uno ha perdido algo. Cada uno ha sufrido. Cada uno ha tenido que continuar. La película también reflexiona sobre la diferencia entre justicia y venganza. Peter comienza creyendo que salvar a los villanos es lo correcto, pero después de la muerte de May siente que la venganza es la única respuesta posible. La intervención de los otros Spider-Man lo ayuda a recordar quién quiere ser. La película no dice que el dolor desaparece cuando perdonamos. Peter sigue sufriendo. La muerte de May no se deshace. Su vida no vuelve a ser como antes. El perdón no elimina las consecuencias, pero evita que Peter permita que su dolor determine quién será en el futuro. En ese sentido, Spider-Man Sin Camino a Casa es una historia de madurez. Peter empieza siendo un adolescente que quiere arreglar todos sus problemas y termina siendo un héroe dispuesto a aceptar una vida difícil si eso significa proteger a los demás. La película también funciona como una carta de amor a las diferentes generaciones de Spider-Man. Para quienes crecieron con Tobey Maguire, su regreso representa una conexión con la infancia. Para quienes siguieron las películas de Andrew Garfield, su regreso ofrece una oportunidad de cerrar emocionalmente su historia. Y para quienes conocieron al personaje a través de Tom Holland, la película representa la culminación de su evolución. La nostalgia, sin embargo, nunca funciona únicamente como decoración. Cada regreso tiene un propósito narrativo. Dr. Octopus representa la posibilidad de redención. El Duende Verde representa la corrupción y el cómputo Electro representa el deseo de poder. El Hombre de Arena representa la búsqueda de una vida mejor. El Lagarto representa las consecuencias de la ciencia sin control. Los tres Spider-Man representan diferentes caminos que puede tomar un héroe, y Peter Parker representa la decisión de elegir el camino correcto, incluso cuando es el más doloroso. En conclusión, Spider-Man Sin Camino a Casa es una película que combina espectáculo y emoción de una manera particularmente efectiva.
Su mayor logro no es simplemente reunir personajes populares de diferentes películas. Su verdadera fuerza está en utilizar esa reunión para contar una historia sobre responsabilidad, pérdida, perdón y crecimiento. Tom Holland ofrece una de sus interpretaciones más emocionales como Peter Parker, mostrando a un personaje que comienza la película preocupado principalmente por recuperar su vida y termina aceptando sacrificarla para proteger a los demás. Willem Dafoe vuelve a demostrar la enorme fuerza de su interpretación del Duende Verde, mientras que Alfred Molina aporta humanidad y complejidad al Doctor Octopus. Andrew Garfield encuentra una oportunidad para darle un nuevo significado a la historia de su Spider-Man, y Tobey Maguire representa la versión más experimentada y madura del héroe. La película también consigue algo difícil: convertir la nostalgia en una parte importante de la historia sin depender completamente de ella. Las apariciones de los antiguos Spider-Man generan emoción porque representan algo más profundo que una simple sorpresa. Son personajes que regresan para ayudar a Peter a comprender qué significa realmente ser Spider-Man. Al final, Peter Parker queda solo, pero no derrotado. Ha perdido a las personas que más ama, pero ha aprendido a vivir con esa pérdida. Ha perdido su vida anterior, pero ha encontrado su identidad. Ha perdido el reconocimiento del mundo, pero ha comprendido que ser héroe no significa recibir aplausos. Y esa es probablemente la idea más poderosa de toda la película. Spider-Man no es un héroe porque el mundo sepa quién es. Spider-Man es un héroe porque incluso cuando nadie sabe su nombre, incluso cuando nadie recuerda sus sacrificios, incluso cuando no obtiene nada a cambio, sigue eligiendo hacer lo correcto. Por eso, el final de Sin Camino a Casa funciona como un nuevo comienzo. Peter Parker ya no necesita que Tony Stark lo guíe. Ya no necesita que los Vengadores lo acepten. Ya no necesita que el mundo conozca su nombre. Ahora simplemente es Spider-Man. Y después de todo lo que ha vivido, finalmente entiende lo que eso significa. Spider-Man, Sin Camino a Casa, estrenada en 2021 y conocida internacionalmente como Spider-Man, No Way Home, es una de las películas más importantes y emocionalmente impactantes de la etapa moderna de Marvel. Dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, la película representa mucho más que una nueva aventura de superhéroes. Es una historia sobre las consecuencias de nuestros deseos, sobre la responsabilidad que acompaña al poder y, sobre todo, sobre el proceso doloroso de crecer y aprender a aceptar que no siempre podemos salvarlo todo. La película combina acción, humor, ciencia ficción, drama y nostalgia para construir una experiencia que funciona simultáneamente como continuación de la trilogía protagonizada por Holland y como homenaje a varias décadas de historia cinematográfica de Spider-Man. La película comienza exactamente después de los acontecimientos de Spider-Man, lejos de casa. Peter Parker ha sido desenmascarado públicamente y el mundo entero sabe que él es Spider-Man. Esta situación cambia completamente su vida. Lo que antes era una identidad secreta se convierte ahora en una noticia mundial. Peter deja de ser simplemente un adolescente que intenta equilibrar su vida escolar con sus responsabilidades como superhéroe. Ahora es una figura pública, perseguida por periodistas, admiradores y personas que lo consideran responsable de la muerte de Misterio. La revelación de su identidad también afecta profundamente a las personas que lo rodean, especialmente a MJ y Ned. Uno de los aspectos más interesantes del comienzo de la película es precisamente la manera en que muestra las consecuencias personales de la fama. Peter siempre había deseado ser un héroe reconocido, pero cuando finalmente consigue esa atención, descubre que la fama no es necesariamente algo positivo. La gente no conoce la verdad completa y, por lo tanto, muchos construyen sus propias versiones de lo sucedido. Para algunos, Spider-Man es un héroe. Para otros, es un criminal. Peter se encuentra atrapado en medio de esta contradicción. La situación se vuelve todavía más complicada cuando Peter descubre que MJ, Ned y él no han sido aceptados en las universidades que deseaban.
Aunque inicialmente parece un problema pequeño comparado con las amenazas que Spider-Man ha enfrentado anteriormente, para Peter representa algo muy importante. Su vida normal está siendo destruida por su identidad de superhéroe. No solamente ha perdido su privacidad, sino también la posibilidad de construir un futuro junto a sus amigos. Es entonces cuando Peter decide acudir al Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. Peter le pide que utilice la magia para hacer que el mundo olvide que él es Spider-Man. La idea parece sencilla, pero rápidamente se convierte en un desastre. Mientras Strange realiza el hechizo, Peter comienza a preocuparse por las consecuencias que tendría que personas importantes para él olvidaran su identidad. Intenta modificar el hechizo varias veces y, como consecuencia, la realidad comienza a romperse. Este momento es fundamental para comprender el tema central de la película. Peter quiere recuperar su vida normal, pero intenta hacerlo sin aceptar completamente las consecuencias de sus acciones. Su intención es buena, pero su manera de actuar es impulsiva. Peter Parker es, al fin y al cabo, un adolescente. Aunque posee poderes extraordinarios, todavía está aprendiendo a tomar decisiones responsables. El problema es que ahora, sus decisiones tienen consecuencias que afectan no solamente a su mundo, sino potencialmente al multiverso entero. La introducción del multiverso permite que la película explore una idea que durante mucho tiempo había sido una de las mayores fantasías de los seguidores de Spider-Man: la posibilidad de reunir diferentes versiones del personaje y diferentes villanos de distintas películas. Sin embargo, lo más interesante es que la película no utiliza el multiverso únicamente como un recurso espectacular. La historia utiliza estas versiones alternativas para hablar sobre la identidad, la pérdida, el arrepentimiento y la redención. Los primeros personajes que aparecen como consecuencia de la ruptura dimensional son los villanos de otras realidades. Entre ellos se encuentra el Doctor Octopus, interpretado nuevamente por Alfred Molina. Otto Octavius es uno de los personajes más memorables de la película, porque representa una de las tragedias más profundas relacionadas con Spider-Man. Originalmente, el Doctor Octopus no era simplemente un villano malvado. Era un científico brillante cuyo experimento terminó destruyendo su vida y convirtiéndolo en una amenaza. La presencia del Doctor Octopus permite que la película establezca inmediatamente una conexión con la trilogía de Sam Raimi. Sin embargo, su regreso no se siente completamente gratuito. El personaje llega desde un momento específico de su propia historia y todavía conserva el conflicto interno relacionado con sus tentáculos mecánicos. La película aprovecha esta situación para mostrar que incluso algunos villanos, aparentemente irredimibles, pueden recuperar la humanidad que perdieron. Otro personaje fundamental es Norman Osborn, conocido como el Duende Verde, interpretado nuevamente por Willem Dafoe. Su regreso es especialmente importante porque el Duende Verde representa uno de los enemigos más peligrosos de Spider-Man. Dafoe vuelve a demostrar por qué su interpretación original fue tan recordada. El personaje posee una personalidad extremadamente perturbadora y una capacidad única para manipular emocionalmente a Peter. El Duende Verde es quizás el villano que mejor representa la oscuridad de la película. Mientras otros antagonistas tienen posibilidades de redención, Norman Osborn se encuentra dividido entre su personalidad humana y su alter ego. Esta dualidad convierte al personaje en una amenaza psicológica, además de física. La película utiliza su presencia para recordar que el mayor peligro para Peter no siempre es la fuerza bruta, sino la capacidad de destruir emocionalmente aquello que él ama. También regresa Electro, interpretado por Jamie Foxx. La película transforma considerablemente su apariencia y personalidad respecto a su versión anterior. Electro es presentado de una manera más carismática y divertida, pero sigue siendo un personaje impulsado por el deseo de obtener poder. Su presencia demuestra cómo la película puede reinterpretar elementos de historias anteriores sin necesariamente repetirlas exactamente. El Hombre de Arena, interpretado por Thomas Haden Church, también forma parte del grupo de villanos. Su personaje es particularmente interesante porque, al igual que el Doctor Octopus, posee una dimensión humana. Flint Marko,
no es simplemente un villano que desea conquistar el mundo. Sus motivaciones personales son más complejas y están relacionadas con su familia y su deseo de volver a una vida normal. Finalmente aparece el lagarto, cuya historia está conectada con la versión de Peter Parker, interpretada por Andrew Garfield. Aunque el personaje funciona principalmente como una amenaza física, su inclusión completa el grupo de enemigos provenientes de diferentes universos. La gran idea de la película es que todos estos personajes están destinados a morir o desaparecer en sus respectivos universos. Doctor Strange inicialmente quiere enviarlos de regreso a sus mundos, incluso sabiendo que algunos podrían morir al regresar. Sin embargo, Peter se niega a aceptar esa solución. Para él, si existe una posibilidad de salvarlos, debe intentarlo. Esta decisión es extremadamente importante para el desarrollo de Peter Parker. Su pensamiento representa una interpretación más profunda del principio de responsabilidad asociado al personaje. Peter no quiere simplemente derrotar a sus enemigos, quiere salvarlos. El problema es que esta compasión también puede convertirse en una fuente de conflicto. La película plantea entonces una pregunta moral muy interesante. ¿Hasta qué punto una persona está obligada a salvar a alguien que ha causado daño? Peter cree que la respuesta es siempre que debe intentarlo. Strange, por el contrario, considera que algunas personas deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta diferencia entre ambos personajes representa una de las tensiones centrales de la historia. Peter decide ayudar a los villanos y comienza a buscar una manera de curarlos. La idea consiste en eliminar las condiciones que los transformaron en enemigos. El Dr. Octopus puede liberarse de la influencia de sus brazos mecánicos, Electro puede perder sus poderes y Norman Osborn puede ser separado de su personalidad del Duende Verde. Este proceso convierte la película en algo más parecido a una historia de redención que a una simple película de superhéroes. Peter intenta demostrar que estos personajes no tienen que morir como villanos. Existe la posibilidad de que puedan regresar a sus mundos como personas diferentes. Sin embargo, el plan fracasa debido a la naturaleza manipuladora del Duende Verde. Norman Osborn consigue tomar el control de la situación y provoca uno de los momentos más trágicos de toda la película: la muerte de May Parker. Desde el punto de vista temático, la película puede interpretarse como una historia sobre la aceptación. Peter comienza intentando cambiar la realidad porque no acepta su nueva situación. Después intenta cambiar el destino de los villanos porque no acepta que estén condenados a morir. Finalmente aprende que no todo puede cambiarse. Aceptar la pérdida es uno de los grandes temas de la película. Peter pierde a May, pierde a sus amigos, pierde su relación con MJ, pierde la posibilidad de tener una vida normal, pero también gana algo: una comprensión mucho más profunda de quién es. El multiverso, por lo tanto, funciona como una metáfora. Cada versión de Spider-Man representa una posibilidad diferente de lo que Peter podría llegar a ser. Tobey representa la experiencia y la madurez. Andrew representa el trauma y la búsqueda de redención. Tom representa la juventud y el proceso de aprendizaje. Los tres personajes demuestran que ser Spider-Man nunca ha sido fácil. Cada uno ha perdido algo. Cada uno ha sufrido. Cada uno ha tenido que continuar. La película también reflexiona sobre la diferencia entre justicia y venganza. Peter comienza creyendo que salvar a los villanos es lo correcto, pero después de la muerte de May siente que la venganza es la única respuesta posible. La intervención de los otros Spider-Man lo ayuda a recordar quién quiere ser. La película no dice que el dolor desaparece cuando perdonamos. Peter sigue sufriendo. La muerte de May no se deshace. Su vida no vuelve a ser como antes. El perdón no elimina las consecuencias, pero evita que Peter permita que su dolor determine quién será en el futuro. En ese sentido, Spider-Man Sin Camino a Casa es una historia de madurez. Peter empieza siendo un adolescente que quiere arreglar todos sus problemas y termina siendo un héroe dispuesto a aceptar una vida difícil si eso significa proteger a los demás. La película también funciona como una carta de amor a las diferentes generaciones de Spider-Man.
Para quienes crecieron con Tobey Maguire, su regreso representa una conexión con la infancia. Para quienes siguieron las películas de Andrew Garfield, su regreso ofrece una oportunidad de cerrar emocionalmente su historia. Y para quienes conocieron al personaje a través de Tom Holland, la película representa la culminación de su evolución. La nostalgia, sin embargo, nunca funciona únicamente como decoración. Cada regreso tiene un propósito narrativo. Doctor Octopus representa la posibilidad de redención. El Duende Verde representa la corrupción y el Halcón Electro representa el deseo de poder. El Hombre de Arena representa la búsqueda de una vida mejor. El Lagarto representa las consecuencias de la ciencia sin control. Los tres Spider-Man representan diferentes caminos que puede tomar un héroe. Y Peter Parker representa la decisión de elegir el camino correcto, incluso cuando es el más doloroso. En conclusión, Spider-Man Sin Camino a Casa es una película que combina espectáculo y emoción de una manera particularmente efectiva. Su mayor logro no es simplemente reunir personajes populares de diferentes películas. Su verdadera fuerza está en utilizar esa reunión para contar una historia sobre responsabilidad, pérdida, perdón y crecimiento. Tom Holland ofrece una de sus interpretaciones más emocionales como Peter Parker, mostrando a un personaje que comienza la película preocupado principalmente por recuperar su vida y termina aceptando sacrificarla para proteger a los demás. Willem Dafoe vuelve a demostrar la enorme fuerza de su interpretación del Duende Verde, mientras que Alfred Molina aporta humanidad y complejidad al Doctor Octopus. Andrew Garfield encuentra una oportunidad para darle un nuevo significado a la historia de su Spider-Man, y Tobey Maguire representa la versión más experimentada y madura del héroe. La película también consigue algo difícil: convertir la nostalgia en una parte importante de la historia sin depender completamente de ella. Las apariciones de los antiguos Spider-Man generan emoción porque representan algo más profundo que una simple sorpresa. Son personajes que regresan para ayudar a Peter a comprender qué significa realmente ser Spider-Man. Al final, Peter Parker queda solo, pero no derrotado. Ha perdido a las personas que más ama, pero ha aprendido a vivir con esa pérdida. Ha perdido su vida anterior, pero ha encontrado su identidad. Ha perdido el reconocimiento del mundo, pero ha comprendido que ser héroe no significa recibir aplausos. Y esa es probablemente la idea más poderosa de toda la película. Spider-Man no es un héroe porque el mundo sepa quién es. Spider-Man es un héroe porque incluso cuando nadie sabe su nombre, incluso cuando nadie recuerda sus sacrificios, incluso cuando no obtiene nada a cambio, sigue eligiendo hacer lo correcto. Por eso, el final de Sin Camino a Casa funciona como un nuevo comienzo. Peter Parker ya no necesita que Tony Stark lo guíe. Ya no necesita que los Vengadores lo acepten. Ya no necesita que el mundo conozca su nombre. Ahora simplemente es Spider-Man. Y después de todo lo que ha vivido, finalmente entiende lo que eso significa. Spider-Man Sin Camino a Casa, estrenada en 2021 y conocida internacionalmente como Spider-Man No Way Home, es una de las películas más importantes y emocionalmente impactantes de la etapa moderna de Marvel. Dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, la película representa mucho más que una nueva aventura de superhéroes. Es una historia sobre las consecuencias de nuestros deseos, sobre la responsabilidad que acompaña al poder y, sobre todo, sobre el proceso doloroso de crecer y aprender a aceptar que no siempre podemos salvarlo todo. La película combina acción, humor, ciencia ficción, drama y nostalgia para construir una experiencia que funciona simultáneamente como continuación de la trilogía protagonizada por Holland y como homenaje a varias décadas de historia cinematográfica de Spider-Man. La película comienza exactamente después de los acontecimientos de Spider-Man, lejos de casa. Peter Parker ha sido desenmascarado públicamente y el mundo entero sabe que él es Spider-Man. Esta situación cambia completamente su vida. Lo que antes era una identidad secreta se convierte ahora en una noticia mundial.
Peter deja de ser simplemente un adolescente que intenta equilibrar su vida escolar con sus responsabilidades como superhéroe. Ahora es una figura pública, perseguida por periodistas, admiradores y personas que lo consideran responsable de la muerte de Misterio. La revelación de su identidad también afecta profundamente a las personas que lo rodean, especialmente a MJ y Ned. Uno de los aspectos más interesantes del comienzo de la película es precisamente la manera en que muestra las consecuencias personales de la fama. Peter siempre había deseado ser un héroe reconocido, pero cuando finalmente consigue esa atención, descubre que la fama no es necesariamente algo positivo. La gente no conoce la verdad completa y, por lo tanto, muchos construyen sus propias versiones de lo sucedido. Para algunos, Spider-Man es un héroe. Para otros, es un criminal. Peter se encuentra atrapado en medio de esta contradicción. La situación se vuelve todavía más complicada cuando Peter descubre que MJ, Ned y él no han sido aceptados en las universidades que deseaban. Aunque inicialmente parece un problema pequeño comparado con las amenazas que Spider-Man ha enfrentado anteriormente, para Peter representa algo muy importante. Su vida normal está siendo destruida por su identidad de superhéroe. No solamente ha perdido su privacidad, sino también la posibilidad de construir un futuro junto a sus amigos. Es entonces cuando Peter decide acudir al Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. Peter le pide que utilice la magia para hacer que el mundo olvide que él es Spider-Man. La idea parece sencilla, pero rápidamente se convierte en un desastre. Mientras Strange realiza el hechizo, Peter comienza a preocuparse por las consecuencias que tendría que personas importantes para él olvidaran su identidad. Intenta modificar el hechizo varias veces y, como consecuencia, la realidad comienza a romperse. Este momento es fundamental para comprender el tema central de la película. Peter quiere recuperar su vida normal, pero intenta hacerlo sin aceptar completamente las consecuencias de sus acciones. Su intención es buena, pero su manera de actuar es impulsiva. Peter Parker es, al fin y al cabo, un adolescente. Aunque posee poderes extraordinarios, todavía está aprendiendo a tomar decisiones responsables. El problema es que ahora, sus decisiones tienen consecuencias que afectan no solamente a su mundo, sino potencialmente al multiverso entero. La introducción del multiverso permite que la película explore una idea que durante mucho tiempo había sido una de las mayores fantasías de los seguidores de Spider-Man: la posibilidad de reunir diferentes versiones del personaje y diferentes villanos de distintas películas. Sin embargo, lo más interesante es que la película no utiliza el multiverso únicamente como un recurso espectacular. La historia utiliza estas versiones alternativas para hablar sobre la identidad, la pérdida, el arrepentimiento y la redención. Los primeros personajes que aparecen como consecuencia de la ruptura dimensional son los villanos de otras realidades. Entre ellos se encuentra el Doctor Octopus, interpretado nuevamente por Alfred Molina. Otto Octavius es uno de los personajes más memorables de la película, porque representa una de las tragedias más profundas relacionadas con Spider-Man. Originalmente, el Doctor Octopus no era simplemente un villano malvado. Era un científico brillante cuyo experimento terminó destruyendo su vida y convirtiéndolo en una amenaza. La presencia del Doctor Octopus permite que la película establezca inmediatamente una conexión con la trilogía de Sam Raimi. Sin embargo, su regreso no se siente completamente gratuito. El personaje llega desde un momento específico de su propia historia y todavía conserva el conflicto interno relacionado con sus tentáculos mecánicos. La película aprovecha esta situación para mostrar que incluso algunos villanos, aparentemente irredimibles, pueden recuperar la humanidad que perdieron. Otro personaje fundamental es Norman Osborn, conocido como el Duende Verde, interpretado nuevamente por Willem Dafoe. Su regreso es especialmente importante porque el Duende Verde representa uno de los enemigos más peligrosos de Spider-Man. Dafoe vuelve a demostrar por qué su interpretación original fue tan recordada. El personaje posee una personalidad extremadamente perturbadora y una capacidad única para manipular emocionalmente a Peter. El Duende Verde es quizás el villano que mejor representa la oscuridad de la película.
Mientras otros antagonistas tienen posibilidades de redención, Norman Osborn se encuentra dividido entre su personalidad humana y su alter ego. Esta dualidad convierte al personaje en una amenaza psicológica, además de física. La película utiliza su presencia para recordar que el mayor peligro para Peter no siempre es la fuerza bruta, sino la capacidad de destruir emocionalmente aquello que él ama. También regresa Electro, interpretado por Jamie Foxx. La película transforma considerablemente su apariencia y personalidad respecto a su versión anterior. Electro es presentado de una manera más carismática y divertida, pero sigue siendo un personaje impulsado por el deseo de obtener poder. Su presencia demuestra cómo la película puede reinterpretar elementos de historias anteriores sin necesariamente repetirlas exactamente. El Hombre de Arena, interpretado por Thomas Haden Church, también forma parte del grupo de villanos. Su personaje es particularmente interesante porque, al igual que el Dr. Octopus, posee una dimensión humana. Flint Marko no es simplemente un villano que desea conquistar el mundo. Sus motivaciones personales son más complejas y están relacionadas con su familia y su deseo de volver a una vida normal. Finalmente aparece el Lagarto, cuya historia está conectada con la versión de Peter Parker, interpretada por Andrew Garfield. Aunque el personaje funciona principalmente como una amenaza física, su inclusión completa el grupo de enemigos provenientes de diferentes universos. La gran idea de la película es que todos estos personajes están destinados a morir o desaparecer en sus respectivos universos. Doctor Strange inicialmente quiere enviarlos de regreso a sus mundos, incluso sabiendo que algunos podrían morir al regresar. Sin embargo, Peter se niega a aceptar esa solución. Para él, si existe una posibilidad de salvarlos, debe intentarlo. Esta decisión es extremadamente importante para el desarrollo de Peter Parker. Su pensamiento representa una interpretación más profunda del principio de responsabilidad asociado al personaje. Peter no quiere simplemente derrotar a sus enemigos, quiere salvarlos. El problema es que esta compasión también puede convertirse en una fuente de conflicto. La película plantea entonces una pregunta moral muy interesante. ¿Hasta qué punto una persona está obligada a salvar a alguien que ha causado daño? Peter cree que la respuesta es siempre que debe intentarlo. Strange, por el contrario, considera que algunas personas deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta diferencia entre ambos personajes representa una de las tensiones centrales de la historia. Peter decide ayudar a los villanos y comienza a buscar una manera de curarlos. La idea consiste en eliminar las condiciones que los transformaron en enemigos. El Dr. Octopus puede liberarse de la influencia de sus brazos mecánicos, Electro puede perder sus poderes y Norman Osborn puede ser separado de su personalidad del Duende Verde. Este proceso convierte la película en algo más parecido a una historia de redención que a una simple película de superhéroes. Peter intenta demostrar que estos personajes no tienen que morir como villanos. Existe la posibilidad de que puedan regresar a sus mundos como personas diferentes. Sin embargo, el plan fracasa debido a la naturaleza manipuladora del Duende Verde. Norman Osborn consigue tomar el control de la situación y provoca uno de los momentos más trágicos de toda la película: la muerte de May Parker. Desde el punto de vista temático, la película puede interpretarse como una historia sobre la aceptación. Peter comienza intentando cambiar la realidad porque no acepta su nueva situación. Después intenta cambiar el destino de los villanos porque no acepta que estén condenados a morir. Finalmente aprende que no todo puede cambiarse. Aceptar la pérdida es uno de los grandes temas de la película. Peter pierde a May, pierde a sus amigos, pierde su relación con MJ, pierde la posibilidad de tener una vida normal, pero también gana algo: una comprensión mucho más profunda de quién es. El multiverso, por lo tanto, funciona como una metáfora. Cada versión de Spider-Man representa una posibilidad diferente de lo que Peter podría llegar a ser. Tobey representa la experiencia y la madurez. Andrew representa el trauma y la búsqueda de redención. Tom representa la juventud y el proceso de aprendizaje.
Los tres personajes demuestran que ser Spider-Man nunca ha sido fácil. Cada uno ha perdido algo, cada uno ha sufrido, cada uno ha tenido que continuar. La película también reflexiona sobre la diferencia entre justicia y venganza. Peter comienza creyendo que salvar a los villanos es lo correcto, pero después de la muerte de Moy siente que la venganza es la única respuesta posible. La intervención de los otros Spider-Man lo ayuda a recordar quién quiere ser. La película no dice que el dolor desaparece cuando perdonamos. Peter sigue sufriendo. La muerte de May no se deshace. Su vida no vuelve a ser como antes. El perdón no elimina las consecuencias, pero evita que Peter permita que su dolor determine quién será en el futuro. En ese sentido, Spider-Man Sin Camino a Casa es una historia de madurez. Peter empieza siendo un adolescente que quiere arreglar todos sus problemas y termina siendo un héroe dispuesto a aceptar una vida difícil si eso significa proteger a los demás. La película también funciona como una carta de amor a las diferentes generaciones de Spider-Man. Para quienes crecieron con Tobey Maguire, su regreso representa una conexión con la infancia. Para quienes siguieron las películas de Andrew Garfield, su regreso ofrece una oportunidad de cerrar emocionalmente su historia. Y para quienes conocieron al personaje a través de Tom Holland, la película representa la culminación de su evolución. La nostalgia, sin embargo, nunca funciona únicamente como decoración. Cada regreso tiene un propósito narrativo. Doctor Octopus representa la posibilidad de redención. El Duende Verde representa la corrupción y el Halcón Electro representa el deseo de poder. El Hombre de Arena representa la búsqueda de una vida mejor. El Lagarto representa las consecuencias de la ciencia sin control. Los tres Spider-Man representan diferentes caminos que puede tomar un héroe, y Peter Parker representa la decisión de elegir el camino correcto, incluso cuando es el más doloroso. En conclusión, Spider-Man Sin Camino a Casa es una película que combina espectáculo y emoción de una manera particularmente efectiva. Su mayor logro no es simplemente reunir personajes populares de diferentes películas. Su verdadera fuerza está en utilizar esa reunión para contar una historia sobre responsabilidad, pérdida, perdón y crecimiento. Tom Holland ofrece una de sus interpretaciones más emocionales como Peter Parker, mostrando a un personaje que comienza la película preocupado principalmente por recuperar su vida y termina aceptando sacrificarla para proteger a los demás. Willem Dafoe vuelve a demostrar la enorme fuerza de su interpretación del Duende Verde, mientras que Alfred Molina aporta humanidad y complejidad al Doctor Octopus. Andrew Garfield encuentra una oportunidad para darle un nuevo significado a la historia de su Spider-Man, y Tobey Maguire representa la versión más experimentada y madura del héroe. La película también consigue algo difícil: convertir la nostalgia en una parte importante de la historia sin depender completamente de ella. Las apariciones de los antiguos Spider-Man generan emoción porque representan algo más profundo que una simple sorpresa. Son personajes que regresan para ayudar a Peter a comprender qué significa realmente ser Spider-Man. Al final, Peter Parker queda solo, pero no derrotado. Ha perdido a las personas que más ama, pero ha aprendido a vivir con esa pérdida. Ha perdido su vida anterior, pero ha encontrado su identidad. Ha perdido el reconocimiento del mundo, pero ha comprendido que ser héroe no significa recibir aplausos. Y esa es probablemente la idea más poderosa de toda la película. Spider-Man no es un héroe porque el mundo sepa quién es. Spider-Man es un héroe porque incluso cuando nadie sabe su nombre, incluso cuando nadie recuerda sus sacrificios, incluso cuando no obtiene nada a cambio, sigue eligiendo hacer lo correcto. Por eso, el final de Sin Camino a Casa funciona como un nuevo comienzo. Peter Parker ya no necesita que Tony Stark lo guíe. Ya no necesita que los Vengadores lo acepten. Ya no necesita que el mundo conozca su nombre. Ahora simplemente es Spider-Man. Y, después de todo lo que ha vivido, finalmente entiende lo que eso significa. Spider-Man Sin Camino a Casa, estrenada en 2021 y conocida internacionalmente como
Spider-Man: No Way Home es una de las películas más importantes y emocionalmente impactantes de la etapa moderna de Marvel. Dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, la película representa mucho más que una nueva aventura de superhéroes. Es una historia sobre las consecuencias de nuestros deseos, sobre la responsabilidad que acompaña al poder y, sobre todo, sobre el proceso doloroso de crecer y aprender a aceptar que no siempre podemos salvarlo todo. La película combina acción, humor, ciencia ficción, drama y nostalgia para construir una experiencia que funciona simultáneamente como continuación de la trilogía protagonizada por Holland y como homenaje a varias décadas de historia cinematográfica de Spider-Man. La película comienza exactamente después de los acontecimientos de Spider-Man, lejos de casa. Peter Parker ha sido desenmascarado públicamente y el mundo entero sabe que él es Spider-Man. Esta situación cambia completamente su vida. Lo que antes era una identidad secreta se convierte ahora en una noticia mundial. Peter deja de ser simplemente un adolescente que intenta equilibrar su vida escolar con sus responsabilidades como superhéroe. Ahora es una figura pública, perseguida por periodistas, admiradores y personas que lo consideran responsable de la muerte de Misterio. La revelación de su identidad también afecta profundamente a las personas que lo rodean, especialmente a MJ y Ned. Uno de los aspectos más interesantes del comienzo de la película es precisamente la manera en que muestra las consecuencias personales de la fama. Peter siempre había deseado ser un héroe reconocido, pero cuando finalmente consigue esa atención, descubre que la fama no es necesariamente algo positivo. La gente no conoce la verdad completa y, por lo tanto, muchos construyen sus propias versiones de lo sucedido. Para algunos, Spider-Man es un héroe. Para otros, es un criminal. Peter se encuentra atrapado en medio de esta contradicción. La situación se vuelve todavía más complicada cuando Peter descubre que MJ, Ned y él no han sido aceptados en las universidades que deseaban. Aunque inicialmente parece un problema pequeño comparado con las amenazas que Spider-Man ha enfrentado anteriormente, para Peter representa algo muy importante. Su vida normal está siendo destruida por su identidad de superhéroe. No solamente ha perdido su privacidad, sino también la posibilidad de construir un futuro junto a sus amigos. Es entonces cuando Peter decide acudir al Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. Peter le pide que utilice la magia para hacer que el mundo olvide que él es Spider-Man. La idea parece sencilla, pero rápidamente se convierte en un desastre. Mientras Strange realiza el hechizo, Peter comienza a preocuparse por las consecuencias que tendría que personas importantes para él olvidaran su identidad. Intenta modificar el hechizo varias veces y, como consecuencia, la realidad comienza a romperse. Este momento es fundamental para comprender el tema central de la película. Peter quiere recuperar su vida normal, pero intenta hacerlo sin aceptar completamente las consecuencias de sus acciones. Su intención es buena, pero su manera de actuar es impulsiva. Peter Parker es, al fin y al cabo, un adolescente. Aunque posee poderes extraordinarios, todavía está aprendiendo a tomar decisiones responsables. El problema es que ahora, sus decisiones tienen consecuencias que afectan no solamente a su mundo, sino potencialmente al multiverso entero. La introducción del multiverso permite que la película explore una idea que durante mucho tiempo había sido una de las mayores fantasías de los seguidores de Spider-Man: la posibilidad de reunir diferentes versiones del personaje y diferentes villanos de distintas películas. Sin embargo, lo más interesante es que la película no utiliza el multiverso únicamente como un recurso espectacular. La historia utiliza estas versiones alternativas para hablar sobre la identidad, la pérdida, el arrepentimiento y la redención. Los primeros personajes que aparecen como consecuencia de la ruptura dimensional son los villanos de otras realidades. Entre ellos se encuentra el Doctor Octopus, interpretado nuevamente por Alfred Molina. Otto Octavius es uno de los personajes más memorables de la película, porque representa una de las tragedias más profundas relacionadas con Spider-Man. Originalmente, el Doctor Octopus no era simplemente un villano malvado.
Era un científico brillante cuyo experimento terminó destruyendo su vida y convirtiéndolo en una amenaza. La presencia del Dr. Octopus permite que la película establezca inmediatamente una conexión con la trilogía de Sam Raimi. Sin embargo, su regreso no se siente completamente gratuito. El personaje llega desde un momento específico de su propia historia y todavía conserva el conflicto interno relacionado con sus tentáculos mecánicos. La película aprovecha esta situación para mostrar que incluso algunos villanos, aparentemente irredimibles, pueden recuperar la humanidad que perdieron. Otro personaje fundamental es Norman Osborn, conocido como el Duende Verde, interpretado nuevamente por Willem Dafoe. Su regreso es especialmente importante porque el Duende Verde representa uno de los enemigos más peligrosos de Spider-Man. Dafoe vuelve a demostrar por qué su interpretación original fue tan recordada. El personaje posee una personalidad extremadamente perturbadora y una capacidad única para manipular emocionalmente a Peter. El Duende Verde es quizás el villano que mejor representa la oscuridad de la película. Mientras otros antagonistas tienen posibilidades de redención, Norman Osborn se encuentra dividido entre su personalidad humana y su alter ego. Esta dualidad convierte al personaje en una amenaza psicológica, además de física. La película utiliza su presencia para recordar que el mayor peligro para Peter no siempre es la fuerza bruta, sino la capacidad de destruir emocionalmente aquello que él ama. También regresa Electro, interpretado por Jamie Foxx. La película transforma considerablemente su apariencia y personalidad respecto a su versión anterior. Electro es presentado de una manera más carismática y divertida, pero sigue siendo un personaje impulsado por el deseo de obtener poder. Su presencia demuestra cómo la película puede reinterpretar elementos de historias anteriores sin necesariamente repetirlas exactamente. El Hombre de Arena, interpretado por Thomas Haden Church, también forma parte del grupo de villanos. Su personaje es particularmente interesante porque, al igual que el Dr. Octopus, posee una dimensión humana. Flint Marko no es simplemente un villano que desea conquistar el mundo. Sus motivaciones personales son más complejas y están relacionadas con su familia y su deseo de volver a una vida normal. Finalmente aparece el Lagarto, cuya historia está conectada con la versión de Peter Parker, interpretada por Andrew Garfield. Aunque el personaje funciona principalmente como una amenaza física, su inclusión completa el grupo de enemigos provenientes de diferentes universos. La gran idea de la película es que todos estos personajes están destinados a morir o desaparecer en sus respectivos universos. Doctor Strange inicialmente quiere enviarlos de regreso a sus mundos, incluso sabiendo que algunos podrían morir al regresar. Sin embargo, Peter se niega a aceptar esa solución. Para él, si existe una posibilidad de salvarlos, debe intentarlo. Esta decisión es extremadamente importante para el desarrollo de Peter Parker. Su pensamiento representa una interpretación más profunda del principio de responsabilidad asociado al personaje. Peter no quiere simplemente derrotar a sus enemigos, quiere salvarlos. El problema es que esta compasión también puede convertirse en una fuente de conflicto. La película plantea entonces una pregunta moral muy interesante. ¿Hasta qué punto una persona está obligada a salvar a alguien que ha causado daño? Peter cree que la respuesta es siempre que debe intentarlo. Strange, por el contrario, considera que algunas personas deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta diferencia entre ambos personajes representa una de las tensiones centrales de la historia. Peter decide ayudar a los villanos y comienza a buscar una manera de curarlos. La idea consiste en eliminar las condiciones que los transformaron en enemigos. El Dr. Octopus puede liberarse de la influencia de sus brazos mecánicos, Electro puede perder sus poderes y Norman Osborn puede ser separado de su personalidad del Duende Verde. Este proceso convierte la película en algo más parecido a una historia de redención que a una simple película de superhéroes. Peter intenta demostrar que estos personajes no tienen que morir como villanos. Existe la posibilidad de que puedan regresar a sus mundos como personas diferentes. Sin embargo, el plan fracasa debido a la naturaleza manipuladora del Duende Verde.
Norman Osborn consigue tomar el control de la situación y provoca uno de los momentos más trágicos de toda la película: la muerte de May Parker. Desde el punto de vista temático, la película puede interpretarse como una historia sobre la aceptación. Peter comienza intentando cambiar la realidad porque no acepta su nueva situación. Después intenta cambiar el destino de los villanos porque no acepta que estén condenados a morir. Finalmente aprende que no todo puede cambiarse. Aceptar la pérdida es uno de los grandes temas de la película. Peter pierde a May, pierde a sus amigos, pierde su relación con MJ, pierde la posibilidad de tener una vida normal. Pero también gana algo: una comprensión mucho más profunda de quién es. El multiverso, por lo tanto, funciona como una metáfora. Cada versión de Spider-Man representa una posibilidad diferente de lo que Peter podría llegar a ser. Tobey representa la experiencia y la madurez. Andrew representa el trauma y la búsqueda de redención. Tom representa la juventud y el proceso de aprendizaje. Los tres personajes demuestran que ser Spider-Man nunca ha sido fácil. Cada uno ha perdido algo. Cada uno ha sufrido. Cada uno ha tenido que continuar. La película también reflexiona sobre la diferencia entre justicia y venganza. Peter comienza creyendo que salvar a los villanos es lo correcto, pero después de la muerte de May siente que la venganza es la única respuesta posible. La intervención de los otros Spider-Man lo ayuda a recordar quién quiere ser. La película no dice que el dolor desaparece cuando perdonamos. Peter sigue sufriendo. La muerte de May no se deshace. Su vida no vuelve a ser como antes. El perdón no elimina las consecuencias, pero evita que Peter permita que su dolor determine quién será en el futuro. En ese sentido, Spider-Man Sin Camino a Casa es una historia de madurez. Peter empieza siendo un adolescente que quiere arreglar todos sus problemas y termina siendo un héroe dispuesto a aceptar una vida difícil si eso significa proteger a los demás. La película también funciona como una carta de amor a las diferentes generaciones de Spider-Man. Para quienes crecieron con Tobey Maguire, su regreso representa una conexión con la infancia. Para quienes siguieron las películas de Andrew Garfield, su regreso ofrece una oportunidad de cerrar emocionalmente su historia. Y para quienes conocieron al personaje a través de Tom Holland, la película representa la culminación de su evolución. La nostalgia, sin embargo, nunca funciona únicamente como decoración. Cada regreso tiene un propósito narrativo. Doctor Octopus representa la posibilidad de redención. El Duende Verde representa la corrupción y el Cómputo Electro representa el deseo de poder. El Hombre de Arena representa la búsqueda de una vida mejor. El Lagarto representa las consecuencias de la ciencia sin control. Los tres Spider-Man representan diferentes caminos que puede tomar un héroe, y Peter Parker representa la decisión de elegir el camino correcto, incluso cuando es el más doloroso. En conclusión, Spider-Man Sin Camino a Casa es una película que combina espectáculo y emoción de una manera particularmente efectiva. Su mayor logro no es simplemente reunir personajes populares de diferentes películas. Su verdadera fuerza está en utilizar esa reunión para contar una historia sobre responsabilidad, pérdida, perdón y crecimiento. Tom Holland ofrece una de sus interpretaciones más emocionales como Peter Parker, mostrando a un personaje que comienza la película preocupado principalmente por recuperar su vida y termina aceptando sacrificarla para proteger a los demás. Willem Dafoe vuelve a demostrar la enorme fuerza de su interpretación del Duende Verde, mientras que Alfred Molina aporta humanidad y complejidad al Doctor Octopus. Andrew Garfield encuentra una oportunidad para darle un nuevo significado a la historia de su Spider-Man, y Tobey Maguire representa la versión más experimentada y madura del héroe. La película también consigue algo difícil: convertir la nostalgia en una parte importante de la historia sin depender completamente de ella. Las apariciones de los antiguos Spider-Man generan emoción porque representan algo más profundo que una simple sorpresa. Son personajes que regresan para ayudar a Peter a comprender qué significa realmente ser Spider-Man. Al final,
Peter Parker queda solo, pero no derrotado. Ha perdido a las personas que más ama, pero ha aprendido a vivir con esa pérdida. Ha perdido su vida anterior, pero ha encontrado su identidad. Ha perdido el reconocimiento del mundo, pero ha comprendido que ser héroe no significa recibir aplausos. Y esa es probablemente la idea más poderosa de toda la película. Spider-Man no es un héroe porque el mundo sepa quién es. Spider-Man es un héroe porque incluso cuando nadie sabe su nombre, incluso cuando nadie recuerda sus sacrificios, incluso cuando no obtiene nada a cambio, sigue eligiendo hacer lo correcto. Por eso, el final de Sin Camino a Casa funciona como un nuevo comienzo. Peter Parker ya no necesita que Tony Stark lo guíe. Ya no necesita que los Vengadores lo acepten. Ya no necesita que el mundo conozca su nombre. Ahora simplemente es Spider-Man. Y, después de todo lo que ha vivido, finalmente entiende lo que eso significa. Spider-Man, Sin Camino a Casa, estrenada en 2021 y conocida internacionalmente como Spider-Man, No Way Home, es una de las películas más importantes y emocionalmente impactantes de la etapa moderna de Marvel. Dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, la película representa mucho más que una nueva aventura de superhéroes. Es una historia sobre las consecuencias de nuestros deseos, sobre la responsabilidad que acompaña al poder y, sobre todo, sobre el proceso doloroso de crecer y aprender a aceptar que no siempre podemos salvarlo todo. La película combina acción, humor, ciencia ficción, drama y nostalgia para construir una experiencia que funciona simultáneamente como continuación de la trilogía protagonizada por Holland y como homenaje a varias décadas de historia cinematográfica de Spider-Man. La película comienza exactamente después de los acontecimientos de Spider-Man, lejos de casa. Peter Parker ha sido desenmascarado públicamente y el mundo entero sabe que él es Spider-Man. Esta situación cambia completamente su vida. Lo que antes era una identidad secreta se convierte ahora en una noticia mundial. Peter deja de ser simplemente un adolescente que intenta equilibrar su vida escolar con sus responsabilidades como superhéroe. Ahora es una figura pública, perseguida por periodistas, admiradores y personas que lo consideran responsable de la muerte de Misterio. La revelación de su identidad también afecta profundamente a las personas que lo rodean, especialmente a MJ y Ned. Uno de los aspectos más interesantes del comienzo de la película es precisamente la manera en que muestra las consecuencias personales de la fama. Peter siempre había deseado ser un héroe reconocido, pero cuando finalmente consigue esa atención, descubre que la fama no es necesariamente algo positivo. La gente no conoce la verdad completa y, por lo tanto, muchos construyen sus propias versiones de lo sucedido. Para algunos, Spider-Man es un héroe. Para otros, es un criminal. Peter se encuentra atrapado en medio de esta contradicción. La situación se vuelve todavía más complicada cuando Peter descubre que MJ, Ned y él no han sido aceptados en las universidades que deseaban. Aunque inicialmente parece un problema pequeño comparado con las amenazas que Spider-Man ha enfrentado anteriormente, para Peter representa algo muy importante. Su vida normal está siendo destruida por su identidad de superhéroe. No solamente ha perdido su privacidad, sino también la posibilidad de construir un futuro junto a sus amigos. Es entonces cuando Peter decide acudir al Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. Peter le pide que utilice la magia para hacer que el mundo olvide que él es Spider-Man. La idea parece sencilla, pero rápidamente se convierte en un desastre. Mientras Strange realiza el hechizo, Peter comienza a preocuparse por las consecuencias que tendría que personas importantes para él olvidaran su identidad. Intenta modificar el hechizo varias veces y, como consecuencia, la realidad comienza a romperse. Este momento es fundamental para comprender el tema central de la película. Peter quiere recuperar su vida normal, pero intenta hacerlo sin aceptar completamente las consecuencias de sus acciones. Su intención es buena, pero su manera de actuar es impulsiva. Peter Parker es, al fin y al cabo, un adolescente. Aunque posee poderes extraordinarios, todavía está aprendiendo a tomar decisiones responsables.
El problema es que ahora, sus decisiones tienen consecuencias que afectan no solamente a su mundo, sino potencialmente al multiverso entero. La introducción del multiverso permite que la película explore una idea que durante mucho tiempo había sido una de las mayores fantasías de los seguidores de Spider-Man: la posibilidad de reunir diferentes versiones del personaje y diferentes villanos de distintas películas. Sin embargo, lo más interesante es que la película no utiliza el multiverso únicamente como un recurso espectacular. La historia utiliza estas versiones alternativas para hablar sobre la identidad, la pérdida, el arrepentimiento y la redención. Los primeros personajes que aparecen como consecuencia de la ruptura dimensional son los villanos de otras realidades. Entre ellos se encuentra el Dr. Octopus, interpretado nuevamente por Alfred Molina. Otto Octavius es uno de los personajes más memorables de la película, porque representa una de las tragedias más profundas relacionadas con Spider-Man. Originalmente, el Dr. Octopus no era simplemente un villano malvado. Era un científico brillante cuyo experimento terminó destruyendo su vida y convirtiéndolo en una amenaza. La presencia del Dr. Octopus permite que la película establezca inmediatamente una conexión con la trilogía de Sam Raimi. Sin embargo, su regreso no se siente completamente gratuito. El personaje llega desde un momento específico de su propia historia y todavía conserva el conflicto interno relacionado con sus tentáculos mecánicos. La película aprovecha esta situación para mostrar que incluso algunos villanos, aparentemente irredimibles, pueden recuperar la humanidad que perdieron. Otro personaje fundamental es Norman Osborn, conocido como el Duende Verde, interpretado nuevamente por Willem Dafoe. Su regreso es especialmente importante porque el Duende Verde representa uno de los enemigos más peligrosos de Spider-Man. Dafoe vuelve a demostrar por qué su interpretación original fue tan recordada. El personaje posee una personalidad extremadamente perturbadora y una capacidad única para manipular emocionalmente a Peter. El Duende Verde es quizás el villano que mejor representa la oscuridad de la película. Mientras otros antagonistas tienen posibilidades de redención, Norman Osborn se encuentra dividido entre su personalidad humana y su alter ego. Esta dualidad convierte al personaje en una amenaza psicológica, además de física. La película utiliza su presencia para recordar que el mayor peligro para Peter no siempre es la fuerza bruta, sino la capacidad de destruir emocionalmente aquello que él ama. También regresa Electro, interpretado por Jamie Foxx. La película transforma considerablemente su apariencia y personalidad respecto a su versión anterior. Electro es presentado de una manera más carismática y divertida, pero sigue siendo un personaje impulsado por el deseo de obtener poder. Su presencia demuestra cómo la película puede reinterpretar elementos de historias anteriores sin necesariamente repetirlas exactamente. El Hombre de Arena, interpretado por Thomas Haden Church, también forma parte del grupo de villanos. Su personaje es particularmente interesante porque, al igual que el Dr. Octopus, posee una dimensión humana. Flint Marko no es simplemente un villano que desea conquistar el mundo. Sus motivaciones personales son más complejas y están relacionadas con su familia y su deseo de volver a una vida normal. Finalmente aparece el Lagarto, cuya historia está conectada con la versión de Peter Parker, interpretada por Andrew Garfield. Aunque el personaje funciona principalmente como una amenaza física, su inclusión completa el grupo de enemigos provenientes de diferentes universos. La gran idea de la película es que todos estos personajes están destinados a morir o desaparecer en sus respectivos universos. Doctor Strange inicialmente quiere enviarlos de regreso a sus mundos, incluso sabiendo que algunos podrían morir al regresar. Sin embargo, Peter se niega a aceptar esa solución. Para él, si existe una posibilidad de salvarlos, debe intentarlo. Esta decisión es extremadamente importante para el desarrollo de Peter Parker. Su pensamiento representa una interpretación más profunda del principio de responsabilidad asociado al personaje. Peter no quiere simplemente derrotar a sus enemigos, quiere salvarlos. El problema es que esta compasión también puede convertirse en una fuente de conflicto. La película plantea entonces una pregunta moral muy interesante.
¿Hasta qué punto una persona está obligada a salvar a alguien que ha causado daño? Peter cree que la respuesta es siempre que debe intentarlo. Strange, por el contrario, considera que algunas personas deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta diferencia entre ambos personajes representa una de las tensiones centrales de la historia. Peter decide ayudar a los villanos y comienza a buscar una manera de curarlos. La idea consiste en eliminar las condiciones que los transformaron en enemigos. El Dr. Octopus puede liberarse de la influencia de sus brazos mecánicos, Electro puede perder sus poderes y Norman Osborn puede ser separado de su personalidad del Duende Verde. Este proceso convierte la película en algo más parecido a una historia de redención que a una simple película de superhéroes. Peter intenta demostrar que estos personajes no tienen que morir como villanos. Existe la posibilidad de que puedan regresar a sus mundos como personas diferentes. Sin embargo, el plan fracasa debido a la naturaleza manipuladora del Duende Verde. Norman Osborn consigue tomar el control de la situación y provoca uno de los momentos más trágicos de toda la película: la muerte de May Parker. Desde el punto de vista temático, la película puede interpretarse como una historia sobre la aceptación. Peter comienza intentando cambiar la realidad porque no acepta su nueva situación. Después intenta cambiar el destino de los villanos porque no acepta que estén condenados a morir. Finalmente aprende que no todo puede cambiarse. Aceptar la pérdida es uno de los grandes temas de la película. Peter pierde a May, pierde a sus amigos, pierde su relación con MJ, pierde la posibilidad de tener una vida normal, pero también gana algo: una comprensión mucho más profunda de quién es. El multiverso, por lo tanto, funciona como una metáfora. Cada versión de Spider-Man representa una posibilidad diferente de lo que Peter podría llegar a ser. Tobey representa la experiencia y la madurez. Andrew representa el trauma y la búsqueda de redención. Tom representa la juventud y el proceso de aprendizaje. Los tres personajes demuestran que ser Spider-Man nunca ha sido fácil. Cada uno ha perdido algo. Cada uno ha sufrido. Cada uno ha tenido que continuar. La película también reflexiona sobre la diferencia entre justicia y venganza. Peter comienza creyendo que salvar a los villanos es lo correcto, pero después de la muerte de May siente que la venganza es la única respuesta posible. La intervención de los otros Spider-Man lo ayuda a recordar quién quiere ser. La película no dice que el dolor desaparece cuando perdonamos. Peter sigue sufriendo. La muerte de May no se deshace. Su vida no vuelve a ser como antes. El perdón no elimina las consecuencias, pero evita que Peter permita que su dolor determine quién será en el futuro. En ese sentido, Spider-Man Sin Camino a Casa es una historia de madurez. Peter empieza siendo un adolescente que quiere arreglar todos sus problemas y termina siendo un héroe dispuesto a aceptar una vida difícil si eso significa proteger a los demás. La película también funciona como una carta de amor a las diferentes generaciones de Spider-Man. Para quienes crecieron con Tobey Maguire, su regreso representa una conexión con la infancia. Para quienes siguieron las películas de Andrew Garfield, su regreso ofrece una oportunidad de cerrar emocionalmente su historia. Y para quienes conocieron al personaje a través de Tom Holland, la película representa la culminación de su evolución. La nostalgia, sin embargo, nunca funciona únicamente como decoración. Cada regreso tiene un propósito narrativo. Dr. Octopus representa la posibilidad de redención. El Duende Verde representa la corrupción y el cómputo Electro representa el deseo de poder. El Hombre de Arena representa la búsqueda de una vida mejor. El Lagarto representa las consecuencias de la ciencia sin control. Los tres Spider-Man representan diferentes caminos que puede tomar un héroe, y Peter Parker representa la decisión de elegir el camino correcto, incluso cuando es el más doloroso. En conclusión, Spider-Man Sin Camino a Casa es una película que combina espectáculo y emoción de una manera particularmente efectiva. Su mayor logro no es simplemente reunir personajes populares de diferentes películas. Su verdadera fuerza está en utilizar esa reunión para contar una historia sobre responsabilidad,
pérdida, perdón y crecimiento. Tom Holland ofrece una de sus interpretaciones más emocionales como Peter Parker, mostrando a un personaje que comienza la película preocupado principalmente por recuperar su vida y termina aceptando sacrificarla para proteger a los demás. Willem Dafoe vuelve a demostrar la enorme fuerza de su interpretación del Duende Verde, mientras que Alfred Molina aporta humanidad y complejidad al Doctor Octopus. Andrew Garfield encuentra una oportunidad para darle un nuevo significado a la historia de su Spider-Man, y Tobey Maguire representa la versión más experimentada y madura del héroe. La película también consigue algo difícil: convertir la nostalgia en una parte importante de la historia sin depender completamente de ella. Las apariciones de los antiguos Spider-Man generan emoción porque representan algo más profundo que una simple sorpresa. Son personajes que regresan para ayudar a Peter a comprender qué significa realmente ser Spider-Man. Al final, Peter Parker queda solo, pero no derrotado. Ha perdido a las personas que más ama, pero ha aprendido a vivir con esa pérdida. Ha perdido su vida anterior, pero ha encontrado su identidad. Ha perdido el reconocimiento del mundo, pero ha comprendido que ser héroe no significa recibir aplausos. Y esa es probablemente la idea más poderosa de toda la película. Spider-Man no es un héroe porque el mundo sepa quién es. Spider-Man es un héroe porque incluso cuando nadie sabe su nombre, incluso cuando nadie recuerda sus sacrificios, incluso cuando no obtiene nada a cambio, sigue eligiendo hacer lo correcto. Por eso, el final de Sin Camino a Casa funciona como un nuevo comienzo. Peter Parker ya no necesita que Tony Stark lo guíe. Ya no necesita que los Vengadores lo acepten. Ya no necesita que el mundo conozca su nombre. Ahora simplemente es Spider-Man. Y después de todo lo que ha vivido, finalmente entiende lo que eso significa. Spider-Man, Sin Camino a Casa, estrenada en 2021 y conocida internacionalmente como Spider-Man No Way Home, es una de las películas más importantes y emocionalmente impactantes de la etapa moderna de Marvel. Dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, la película representa mucho más que una nueva aventura de superhéroes. Es una historia sobre las consecuencias de nuestros deseos, sobre la responsabilidad que acompaña al poder y, sobre todo, sobre el proceso doloroso de crecer y aprender a aceptar que no siempre podemos salvarlo todo. La película combina acción, humor, ciencia ficción, drama y nostalgia para construir una experiencia que funciona simultáneamente como continuación de la trilogía protagonizada por Holland y como homenaje a varias décadas de historia cinematográfica de Spider-Man. La película comienza exactamente después de los acontecimientos de Spider-Man, lejos de casa. Peter Parker ha sido desenmascarado públicamente y el mundo entero sabe que él es Spider-Man. Esta situación cambia completamente su vida. Lo que antes era una identidad secreta se convierte ahora en una noticia mundial. Peter deja de ser simplemente un adolescente que intenta equilibrar su vida escolar con sus responsabilidades como superhéroe. Ahora es una figura pública, perseguida por periodistas, admiradores y personas que lo consideran responsable de la muerte de Misterio. La revelación de su identidad también afecta profundamente a las personas que lo rodean, especialmente a MJ y Ned. Uno de los aspectos más interesantes del comienzo de la película es precisamente la manera en que muestra las consecuencias personales de la fama. Peter siempre había deseado ser un héroe reconocido, pero cuando finalmente consigue esa atención, descubre que la fama no es necesariamente algo positivo. La gente no conoce la verdad completa y, por lo tanto, muchos construyen sus propias versiones de lo sucedido. Para algunos, Spider-Man es un héroe. Para otros, es un criminal. Peter se encuentra atrapado en medio de esta contradicción. La situación se vuelve todavía más complicada cuando Peter descubre que MJ, Ned y él no han sido aceptados en las universidades que deseaban. Aunque inicialmente parece un problema pequeño comparado con las amenazas que Spider-Man ha enfrentado anteriormente, para Peter representa algo muy importante.
Su vida normal está siendo destruida por su identidad de superhéroe. No solamente ha perdido su privacidad, sino también la posibilidad de construir un futuro junto a sus amigos. Es entonces cuando Peter decide acudir al Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. Peter le pide que utilice la magia para hacer que el mundo olvide que él es Spider-Man. La idea parece sencilla, pero rápidamente se convierte en un desastre. Mientras Strange realiza el hechizo, Peter comienza a preocuparse por las consecuencias que tendría que personas importantes para él olvidaran su identidad. Intenta modificar el hechizo varias veces y, como consecuencia, la realidad comienza a romperse. Este momento es fundamental para comprender el tema central de la película. Peter quiere recuperar su vida normal, pero intenta hacerlo sin aceptar completamente las consecuencias de sus acciones. Su intención es buena, pero su manera de actuar es impulsiva. Peter Parker es, al fin y al cabo, un adolescente. Aunque posee poderes extraordinarios, todavía está aprendiendo a tomar decisiones responsables. El problema es que ahora, sus decisiones tienen consecuencias que afectan no solamente a su mundo, sino potencialmente al multiverso entero. La introducción del multiverso permite que la película explore una idea que durante mucho tiempo había sido una de las mayores fantasías de los seguidores de Spider-Man. La posibilidad de reunir diferentes versiones del personaje y diferentes villanos de distintas películas. Sin embargo, lo más interesante es que la película no utiliza el multiverso únicamente como un recurso espectacular. La historia utiliza estas versiones alternativas para hablar sobre la identidad, la pérdida, el arrepentimiento y la redención. Los primeros personajes que aparecen como consecuencia de la ruptura dimensional son los villanos de otras realidades. Entre ellos se encuentra el Doctor Octopus, interpretado nuevamente por Alfred Molina. Otto Octavius es uno de los personajes más memorables de la película, porque representa una de las tragedias más profundas relacionadas con Spider-Man. Originalmente, el Doctor Octopus no era simplemente un villano malvado. Era un científico brillante cuyo experimento terminó destruyendo su vida y convirtiéndolo en una amenaza. La presencia del Doctor Octopus permite que la película establezca inmediatamente una conexión con la trilogía de Sam Raimi. Sin embargo, su regreso no se siente completamente gratuito. El personaje llega desde un momento específico de su propia historia y todavía conserva el conflicto interno relacionado con sus tentáculos mecánicos. La película aprovecha esta situación para mostrar que incluso algunos villanos, aparentemente irredimibles, pueden recuperar la humanidad que perdieron. Otro personaje fundamental es Norman Osborn, conocido como el Duende Verde, interpretado nuevamente por Willem Dafoe. Su regreso es especialmente importante porque el Duende Verde representa uno de los enemigos más peligrosos de Spider-Man. Dafoe vuelve a demostrar por qué su interpretación original fue tan recordada. El personaje posee una personalidad extremadamente perturbadora y una capacidad única para manipular emocionalmente a Peter. El Duende Verde es quizás el villano que mejor representa la oscuridad de la película. Mientras otros antagonistas tienen posibilidades de redención, Norman Osborn se encuentra dividido entre su personalidad humana y su alter ego. Esta dualidad convierte al personaje en una amenaza psicológica, además de física. La película utiliza su presencia para recordar que el mayor peligro para Peter no siempre es la fuerza bruta, sino la capacidad de destruir emocionalmente aquello que él ama. También regresa Electro, interpretado por Jamie Foxx. La película transforma considerablemente su apariencia y personalidad respecto a su versión anterior. Electro es presentado de una manera más carismática y divertida, pero sigue siendo un personaje impulsado por el deseo de obtener poder. Su presencia demuestra cómo la película puede reinterpretar elementos de historias anteriores sin necesariamente repetirlas exactamente. El Hombre de Arena, interpretado por Thomas Haden Church, también forma parte del grupo de villanos. Su personaje es particularmente interesante porque, al igual que el Doctor Octopus, posee una dimensión humana. Flint Marko no es simplemente un villano que desea conquistar el mundo. Sus motivaciones personales son más complejas y están relacionadas con su familia y su deseo de volver a una vida normal.
Finalmente aparece el lagarto, cuya historia está conectada con la versión de Peter Parker, interpretada por Andrew Garfield. Aunque el personaje funciona principalmente como una amenaza física, su inclusión completa el grupo de enemigos provenientes de diferentes universos. La gran idea de la película es que todos estos personajes están destinados a morir o desaparecer en sus respectivos universos. Doctor Strange inicialmente quiere enviarlos de regreso a sus mundos, incluso sabiendo que algunos podrían morir al regresar. Sin embargo, Peter se niega a aceptar esa solución. Para él, si existe una posibilidad de salvarlos, debe intentarlo. Esta decisión es extremadamente importante para el desarrollo de Peter Parker. Su pensamiento representa una interpretación más profunda del principio de responsabilidad asociado al personaje. Peter no quiere simplemente derrotar a sus enemigos, quiere salvarlos. El problema es que esta compasión también puede convertirse en una fuente de conflicto. La película plantea entonces una pregunta moral muy interesante. ¿Hasta qué punto una persona está obligada a salvar a alguien que ha causado daño? Peter cree que la respuesta es siempre que debe intentarlo. Strange, por el contrario, considera que algunas personas deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta diferencia entre ambos personajes representa una de las tensiones centrales de la historia. Peter decide ayudar a los villanos y comienza a buscar una manera de curarlos. La idea consiste en eliminar las condiciones que los transformaron en enemigos. El Dr. Octopus puede liberarse de la influencia de sus brazos mecánicos, Electro puede perder sus poderes y Norman Osborn puede ser separado de su personalidad del Duende Verde. Este proceso convierte la película en algo más parecido a una historia de redención que a una simple película de superhéroes. Peter intenta demostrar que estos personajes no tienen que morir como villanos. Existe la posibilidad de que puedan regresar a sus mundos como personas diferentes. Sin embargo, el plan fracasa debido a la naturaleza manipuladora del Duende Verde. Norman Osborn consigue tomar el control de la situación y provoca uno de los momentos más trágicos de toda la película: la muerte de May Parker. Desde el punto de vista temático, la película puede interpretarse como una historia sobre la aceptación. Peter comienza intentando cambiar la realidad porque no acepta su nueva situación. Después intenta cambiar el destino de los villanos porque no acepta que estén condenados a morir. Finalmente aprende que no todo puede cambiarse. Aceptar la pérdida es uno de los grandes temas de la película. Peter pierde a May, pierde a sus amigos, pierde su relación con MJ, pierde la posibilidad de tener una vida normal, pero también gana algo: una comprensión mucho más profunda de quién es. El multiverso, por lo tanto, funciona como una metáfora. Cada versión de Spider-Man representa una posibilidad diferente de lo que Peter podría llegar a ser. Tobey representa la experiencia y la madurez. Andrew representa el trauma y la búsqueda de redención. Tom representa la juventud y el proceso de aprendizaje. Los tres personajes demuestran que ser Spider-Man nunca ha sido fácil. Cada uno ha perdido algo. Cada uno ha sufrido. Cada uno ha tenido que continuar. La película también reflexiona sobre la diferencia entre justicia y venganza. Peter comienza creyendo que salvar a los villanos es lo correcto, pero después de la muerte de May siente que la venganza es la única respuesta posible. La intervención de los otros Spider-Man lo ayuda a recordar quién quiere ser. La película no dice que el dolor desaparece cuando perdonamos. Peter sigue sufriendo. La muerte de May no se deshace. Su vida no vuelve a ser como antes. El perdón no elimina las consecuencias, pero evita que Peter permita que su dolor determine quién será en el futuro. En ese sentido, Spider-Man Sin Camino a Casa es una historia de madurez. Peter empieza siendo un adolescente que quiere arreglar todos sus problemas y termina siendo un héroe dispuesto a aceptar una vida difícil si eso significa proteger a los demás. La película también funciona como una carta de amor a las diferentes generaciones de Spider-Man. Para quienes crecieron con Tobey Maguire, su regreso representa una conexión con la infancia. Para quienes siguieron las películas de Andrew Garfield,
Su regreso ofrece una oportunidad de cerrar emocionalmente su historia. Y para quienes conocieron al personaje a través de Tom Holland, la película representa la culminación de su evolución. La nostalgia, sin embargo, nunca funciona únicamente como decoración. Cada regreso tiene un propósito narrativo. Doctor Octopus representa la posibilidad de redención. El Duende Verde representa la corrupción y el Halcón Electro representa el deseo de poder. El Hombre de Arena representa la búsqueda de una vida mejor. El Lagarto representa las consecuencias de la ciencia sin control. Los tres Spider-Man representan diferentes caminos que puede tomar un héroe. Y Peter Parker representa la decisión de elegir el camino correcto, incluso cuando es el más doloroso. En conclusión, Spider-Man Sin Camino a Casa es una película que combina espectáculo y emoción de una manera particularmente efectiva. Su mayor logro no es simplemente reunir personajes populares de diferentes películas. Su verdadera fuerza está en utilizar esa reunión para contar una historia sobre responsabilidad, pérdida, perdón y crecimiento. Tom Holland ofrece una de sus interpretaciones más emocionales como Peter Parker, mostrando a un personaje que comienza la película preocupado principalmente por recuperar su vida y termina aceptando sacrificarla para proteger a los demás. Willem Dafoe vuelve a demostrar la enorme fuerza de su interpretación del Duende Verde, mientras que Alfred Molina aporta humanidad y complejidad al Doctor Octopus. Andrew Garfield encuentra una oportunidad para darle un nuevo significado a la historia de su Spider-Man, y Tobey Maguire representa la versión más experimentada y madura del héroe. La película también consigue algo difícil: convertir la nostalgia en una parte importante de la historia sin depender completamente de ella. Las apariciones de los antiguos Spider-Man generan emoción porque representan algo más profundo que una simple sorpresa. Son personajes que regresan para ayudar a Peter a comprender qué significa realmente ser Spider-Man. Al final, Peter Parker queda solo, pero no derrotado. Ha perdido a las personas que más ama, pero ha aprendido a vivir con esa pérdida. Ha perdido su vida anterior, pero ha encontrado su identidad. Ha perdido el reconocimiento del mundo, pero ha comprendido que ser héroe no significa recibir aplausos. Y esa es probablemente la idea más poderosa de toda la película. Spider-Man no es un héroe porque el mundo sepa quién es. Spider-Man es un héroe porque incluso cuando nadie sabe su nombre, incluso cuando nadie recuerda sus sacrificios, incluso cuando no obtiene nada a cambio, sigue eligiendo hacer lo correcto. Por eso, el final de Sin Camino a Casa funciona como un nuevo comienzo. Peter Parker ya no necesita que Tony Stark lo guíe. Ya no necesita que los Vengadores lo acepten. Ya no necesita que el mundo conozca su nombre. Ahora simplemente es Spider-Man. Y después de todo lo que ha vivido, finalmente entiende lo que eso significa.